los ataques de Israel y de Estados Unidos a Irán. Y las respuestas de Irán, que no solo incluyen a Estados Unidos y a Israel. Esas respuestas de Irán han acaparado también por allá en Dubái, en Emiratos Árabes, en toda esa parte, en Arabia Saudí. Sí. Y bueno, la situación todavía está complicada. Dice Donald Trump que esos ataques van a durar alrededor de 4 semanas y advierte, si es que Irán no se rinde. Sí. Claro, le vamos a dar con todo si no se rinden. Hay una disposición, el hombre está decidido. Él dice que había intentado negociar, pero que los iraníes decían en una que sí, después decían que no, y volvían y decían que sí, después decían que no, mientras seguían entonces con sus planes secretos, supuestamente, porque parece que Estados Unidos lo sabe todo. Lo sabe tanto que encontró el refugio donde estaba el líder supremo de Irán y ahí lo eliminó. No solo a él, tengo reportes de que no solo él, sino parte de su familia también fue eliminada junto con él, que estaban refugiadas en el mismo lugar. Y más de 40 líderes. Y el nuevo que nombraron. Dice, el nuevo que nombraron. Aunque no está confirmado lo del nuevo. Dicen que sí. Dicen que sí. El nuevo líder supremo. Tú sabes, en la guerra eso es lo primero que se pierde, la verdad. La verdad. Sí, entonces hay cosas que tú la ves y la tienes que tomar como. Y tú tienes que verla de diferentes ópticas. Mira, por ejemplo, el ataque de Estados Unidos, la respuesta. Pero fíjate que dice Estados Unidos que si hay represalia, es decir, Estados Unidos quiere que bombardear, que no responda y se quede tranquilo. Sí. Pero lo que ellos establecieron con relación, por eso los ataques en Dubái, ellos dijeron, bueno, nosotros no tenemos nada contra otro país de la región, pero sí donde hay bases militares y donde sirven los soldados. Aunque ellos dicen que los ataques son a las bases, sin embargo, hay misiles que se han desviado y han atacado a la población civil. Porque ahí vienen los daños colaterales. En el mismo caso de Dubái, bombardearon este fin de semana 2 de los hoteles más famosos, en Doha también. Anoche incluso entró uno de los misiles a la ciudad de Jerusalén. Comenzaron los bombardeos en toda la parte del sur del Líbano, que es también recordar, la parte del sur del Líbano es donde está Hezbollah. Hezbollah es uno de los grupos también terroristas radicales. Apoyado por Irán. Claro, apoyado por Irán. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Van a subir al Líbano, a todo el norte del Líbano, donde se supone que no hay grupos terroristas. Sí. Dicen los norteamericanos que han hundido 9 buques de guerra de la Armada de Irán, que pretendían cerrar el estrecho de Hormuz, que es donde pasa alrededor del 30% del petróleo que se produce en el mundo. Sí, o sea, los iraníes dijeron, bueno, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz como una respuesta a estos ataques de Estados Unidos. Los Estados Unidos dice que actuó de inmediato y que ha hundido 9 buques de guerra de la Armada iraní. El mundo ha visto lo que se considera 2 guerras mundiales. Y los que hemos tenido un poquito de curiosidad, o ya sea por obligación, y hemos tenido que estudiar el cómo empezaron esos conflictos, podríamos ver que esos conflictos empezaron por cosas mucho menores que lo que están pasando. Y que aunque se consideró una guerra mundial por la incidencia que tuvo esa guerra, esas guerras se concentraban en una parte específica del mundo. Ahora, si analizamos los conflictos activos que existen en el mundo, podríamos ver que están repartidos por una zona muy disímil. Tenemos lo que está pasando en Ucrania con la guerra con Rusia, la guerra ahora, el tema del Medio Oriente y cómo ha escalado Israel jamás en Gaza, las tensiones en Siria, Yemen y el Líbano, y ahora le vamos a agregar justamente el tema de Irán. Si nos vamos a África, tenemos conflictos. Otra guerra. Claro, si vamos a África, tenemos conflictos en Sudán, República Democrática del Congo, Etiopía, Burkina Faso y Somalia. Y si vamos para Asia, tenemos con Myanmar, Afganistán y Cachemira. O sea que la ampliación que se ha dado del conflicto con esta última situación del fin de semana es enorme. Y si vamos para este lado, aunque no son conflictos armados como tal, pero sí una tensión y conflictos, podría decirse que están ahora mismo a puntito, ¿verdad? El tema que tenemos en Venezuela, el tema que se ha anunciado con Cuba.
La vuelta de Trump ha sido muy distinta a su gestión pasada. Totalmente. Trump quería No hubo una guerra en su gestión pasada. Quería un Nobel de la Paz diciendo yo no arranqué ninguna guerra, yo no hice guerra. Pero esta gestión ha venido con una escalada de violencia muy distinta. Totalmente. Es muy peligroso lo que está pasando y las incidencias a nivel de seguridad, porque ya se está hablando de un ataque posible terrorista en Estados Unidos, y la incidencia económica serán muy grandes. Miren, hay que ver varios temas, porque como dice Wendy, quizás antes lo que veíamos en Irán, en Siria también, eran dictaduras, es cierto. En el caso de Irán sale el Shah de Irán, que sí, era una dictadura, pero ¿qué es peor? ¿La dictadura o estas fuerzas terroristas, estos grupos terroristas que están dominando esos países, que al final la situación es peor? En el caso de Irán, los ayatolá eran grupos terroristas. Salimos de una dictadura, pero ¿para qué? ¿A qué costo? ¿Qué es peor para estos países? Lo mismo que pasó en Siria. Y hablando de la repercusión que esto pudiera traer, esta guerra, como quien dice, este conflicto a nivel internacional, es el estrecho, como tú mencionaste, el estrecho de Hormuz, que está entre el Golfo Pérsico y el de Omán. Pero no solamente eso, como tú mencionas, pasa el 20% del petróleo. El 30%. Sí, creo que es como un 25-27%. Vamos a redondearlo. Sí, claro, 30%. Saludo al senador de La Vega. A 30% del petróleo a nivel mundial, pero son 20 millones de barriles diarios que pasan por esa zona. Ahí es que viene el tema del impacto en la economía como la nuestra. Estamos hablando de que si fijas, hay una inestabilidad el propia. El fin de semana en Nápoles, el petróleo subió un 8% de su valor, solamente el fin de semana, con este estallido de la guerra. Y se dice que podía llegar a $150. Ahí es que está el gran problema. Es decir, si sobrepasa el barril la barrera de los $100, el impacto que tendría en países como el nuestro. En todos. Sí, claro. Sí, pero en países vamos a hacer el impacto con nosotros. Es decir, cómo eso va a impactar la economía, porque el petróleo es esencial para todo el movimiento económico. Y ahí viene la pregunta. ¿Estaría República Dominicana preparado para aguantar un conflicto bélico largo con un precio del petróleo que supere la barrera de los $100 por barril? Fíjate el impacto que ha tenido aquí, los precios como se han disparado. Cuando actualizadas al 85, 90, entonces cosas como esa es la que realmente uno debe ver por qué esas guerras son tan terribles, además del aspecto humano. Yo decía el viernes en la transmisión, cuando se desató, que yo lo anuncié temprano, que el presidente Abinader ha tenido una especie de mala suerte con el aspecto internacional, porque el presidente Abinader entró al gobierno en plena pandemia de COVID. Después vino la guerra Ucrania-Rusia. Después Israel, que eso es entero, ¿verdad? Israel siempre hay guerra con Israel y Hamas. Le tocó al presidente Abinader el conflicto del asesinato de Moïse en Haití. Le toca lo de Maduro. Le toca, entonces ahora este conflicto. Es problemática la situación. Sí. Dirá el presidente, ¿y qué es lo que yo he hecho? Y que ya se está extendiendo. Incluso anoche el primer ministro de Reino Unido le dio la autorización a Estados Unidos de utilizar sus bases militares. También. Y España, Francia también. Entonces ahí ya vemos que está escalando. España, que ha sido muy crítico los últimos años. Y que lo primero que dijo el presidente del gobierno español cuando le preguntaron su reacción ante los ataques de Israel y Estados Unidos, lo primero que dijo fue que él no estaba de acuerdo con los ataques, aunque dijo también que no estaba de acuerdo con el régimen iraní, que él entendía que estaba reprimiendo a su pueblo, sobre todo a las mujeres. Sí. Fue claro cuando lo dijo, fue inclusive llegando a los premios Goya que se entregaron este fin de semana en España, y le hicieron una pregunta, era una pregunta obligada, naturalmente, y los periodistas aprovecharon para preguntarle al presidente del gobierno español, al señor Pedro Sánchez, y él dijo, mira, aunque él no está de acuerdo con el régimen iraní, sobre todo por esa represión a las mujeres, habló claramente de 45 millones
de mujeres, dice que estaban reprimidas por el régimen, pero que tampoco estaba de acuerdo con los ataques de Estados Unidos a Israel. Pero al final, en la geopolítica, ¿quién domina? ¿Quién manda? Llegó una situación de definición. Sí, así es. Donde hay que definirse, y tú estás con esto o estás con el otro. Entonces tiene que ponerse claro, y ya todos estos países están alineados en torno a lo que está haciendo Estados Unidos e Israel. El problema aquí será, ¿quién es el otro? Porque cuando decimos si no estás de un lado, estás del otro, parecería que estamos hablando de Irán. Pero no nos olvidemos cuáles son los apoyos, que tiene Irán, porque no estamos hablando de que era Irán y punto, porque al final de cuentas, Irán tenía 35 años con esa misma persona al frente del régimen que ahí dominaba. El hecho de que haya sido ahora que se haya dado este pistolazo de agredir e invadir a Irán, no fue al azar. No. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tema geopolítico global, con la reorganización del mapa completo. ¿Qué estoy haciendo para restarle las influencias, las esferas de poder a China y a Rusia? ¿Qué estoy haciendo para cortarle petróleo, para cortarle riquezas? Entonces, cuando decimos, estás de un lado, estás de otro, ¿cuál es el lado se está alando? ¿Estamos hablando de Irán o estamos hablando de China y de Rusia? Ha habido una reacción. Es complicado el asunto. Pero ha habido una reacción del presidente ruso, de Vladimir Putin, quien se ha manifestado en contra de los ataques, pero hasta ahora solo eso. Él dice no estar de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos y lo critica, pero de ahí a la acción yo no creo que pase, porque tampoco le conviene a Rusia. Yo no he visto la reacción de los chinos. No, lo que pasa es que Rusia tiene la esperanza de cerrar el acuerdo con Ucrania de forma extremadamente beneficiosa para Rusia. Es lo que se ha estado discutiendo y Estados Unidos ha sido vital en esa discusión. Al final, si tú ves cuál es el planteamiento que le están haciendo a Zelensky, es prácticamente todo lo que quería Rusia cuando te invadió, concédelo. Y dos pedazos más. Y un chin más. Sí, porque al final, cédele a Rusia, pero también cédeme a mí, Estados Unidos, el tema de las tierras raras. Déjame a mí tranquilo. Déjame a mí en paz. Y resuelve, yo te voy a ayudar. Yo te ayudo, pero tú me vas a devolver todo lo que yo te he donado, entre comillas, en armas, tú me lo vas a devolver en tierras raras. Bueno, al final es una guerra económica también. Eso es así. Sí. Es una guerra económica. Y hay que ver cómo se levanta la bolsa el día de hoy. ¿Quién? La a la bolsa. baja, seguro que a la baja. Sí. En primer momento la de Medio Oriente está cerrada. Eso es lo primero. Sí, no, vamos a ver. Ahí está todo cerrado la Medio Oriente. Entonces vamos a ver qué pasa con la de Estados Unidos, fundamentalmente la de Nueva York, que es la que más se le da seguimiento. El miedo que da esta guerra, por ejemplo, lo que estamos hablando. Bueno, que tú tienes que viajar en Europa, porque desgraciadamente en ese conflicto, cuando viene la represalia o la respuesta, no siempre se golpea a los grupos de poder. Y no son de manera directa. Directa, ¿entiendes? Entonces, Medio Oriente tú sabes que no. Si fuera con Rusia, eso es bombazo entre ellos. Pero Medio Oriente empieza ahí viene el tema con trenes, por ejemplo, y demás. Que tú dices, por ejemplo, bueno, yo tengo que viajar a Europa, cualquiera baraja un viaje que tenga que andar por esos predios en estos días. Bueno, el aeropuerto de Dubái está cerrado, sí. Hay Hay varios aeropuertos allá que están cerrados, sí. Sí, mira, eso... Vamos a ver cuál será entonces, no hay duda de que seremos afectados. Sí. El Papa habló, dice que sigo con profunda preocupación lo que está sucediendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. Eso fue ayer temprano que posteó. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable. Nos queda a nosotros seguir monitoreando, ¿no? Ver qué va a pasar en los próximos días, en las próximas horas. Este es un conflicto que apenas se inicia y que es evidente que no va a terminar de la noche a la mañana, a pesar de que el presidente Trump dijo que los nuevos líderes, dice Gustavo que fue eliminado el nuevo líder que fue escogido por los iraníes, pero el presidente Trump ha dicho, ellos quieren hablar, ellos quieren sentarse a negociar y él está dispuesto a negociar. Esa ha sido la costumbre en él. Él ataca, después que ataca, que daña, entonces como que los obliga a sentarse con él y a llegar a acuerdos. Bueno. Y tenemos el caso de Venezuela. Sí. Él se llevó a Maduro y después que se llevó a Maduro, entonces ya vamos a hablar, espérate.
con la estructura que quedó. Sí, claro. Con lo que dejaron, porque no fue que quedó tampoco. ¿Y Haití para cuándo? Mucha gente se pregunta. ¿Y Cuba no para tiene cuándo? Haití no tiene nada. Por eso. ¿Qué tiene que no Haití? tiene petróleo. Haitiano. Que no ¿para tiene cuándo? petróleo. Haití lo que tiene es haitiano. Pero hay Haití gente- no es de interés. Hay mucha gente que dice, oye, pero ¿y por qué Trump no Pero manda ¿a aunque buscar sea qué? ¿Qué va a un buscar? avioncito de eso que hay? Mira, Pero oye, un Gustavo, avioncito. ¿para buscar qué? Lo mejor que nos Explica. puede a nosotros pasar, tú no sabes si a lo mejor Ajá. la poquita tierra rara que hay de este lado, allá hay el triple. No sabemos. ¿Qué sabemos lo que hay para allá? Ojalá que descubran en algún momento Ay, que Dios te una oiga. tierra rara, una gran Que mina le de interese. oro, una que le No, interese. hay oro, pero parece que no es la cantidad. No la que- cantidad suficiente. No, como para llamar la atención de, Cualquier de cosa los que le americanos. interese. Parece que no. Ahí lo que hay son muchos haitianos. Sí, sí. Y eso Más no, que- no les interesa sí, nada. En Haití hay más haitianos que Sí, aquí. quedan más todavía. Yo creo que O sea, no. que van a seguir viniendo. No, yo creo que no, No, que pero aquí hay ya más habrá, que ¿no? Eso Se no va a supone. parar. Eso Se no va a supone, parar. se supone. Yo le dije a ustedes la semana pasada que regresé de Bánica, que la conversación con una muchacha de allá, de Haití, pero que tú sabes, cruzan a Bánica sin problema. Yo le preguntaba, ¿y tu marido? Me dice, está mi marido. Mi marido. Sí, trabaja en San... No, habla español perfecto. bueno, Ahí todo el mundo aprendió por necesidad. Me dice, él lo agarraron en San Juan. Lo agarró la migra, lo agarró migración. Y lo mandan por Elías Piña, me dijo. Y cruzó. Digo, bien, entonces él está en Haití. Me dice, no, Ya volvió. está en San Juan. ¿Cómo está en San Juan? Sí, me dice. Le dieron una vuelta y lo No, yo le pregunto, ¿y cuánto? ¿Qué tuvo el que hacer? Dije, pagó 30,000 Sí, pesos. así está, entre 25 y 30. lo No, tiene me en dijo, efectivo pagó para 30,000 eso, sí. pesos para llegar otra vez de Bánica a Sí. San Juan. Sí, ¿por qué? Pero yo le pregunto, así pues yo conozco bien la zona y sé lo que se hace. Y se fue por los montes. Me dice, no, se fue en la guagua. Oye, Sí, porque en Bánica hay 10 guaguas de mientras pasajeros. más Con 4 gente que mientras más Madre controles santa. hay, Sí, más caro Sí. es el tráfico, Sí, lamentablemente. Pero no, como señalas, tenemos que seguir conversando sobre el tema. A mí Madre me santa. preocupa sobremanera esas reuniones y esos acuerdos a los que se arriben, porque cuando hay acuerdos por la fuerza, queda por debajo, como dicen en el campo, la surrapita. La surrapa. Y del cierre de la Primera Guerra Mundial, el cómo se cerró, llegó la Segunda. Claro. De cómo se ha organizado el mundo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, es que han venido todos estos conflictos. Pero no hay Porque otra la manera, mayoría de Wendy. esos países, se crearon luego de la Segunda. Y se ha quedado el conflicto latente Pero no hay otra manera todos estos años. de parar eso que no sea en base a acuerdos. Tienen que sentarse. Sí, claro, el problema, porque si no se el va a problema es eliminar. cómo forzo los acuerdos. No, es que el que Pero tiene la fuerza es es el el que va a problema. imponer los acuerdos. Ese Y es en el este problema. caso es evidente que Estados Unidos e Israel, que ha sobrevivido decenas No, de años sola a ahí. sangre y fuego, Sí, sí, sola. es evidente que esa es la manera que tienen de sobrevivir, porque Sola. hay una decisión. No, si, No, te digo si sola. estuviera sola, hace rato que lo no, hubieran sola eliminado. en el territorio. En esa parte, Incluso con toda esa ayuda norteamericana. No es difícil. Oye, es complicado. No, porque la idea de esos países es la desaparición del Estado hebreo. Eso es, ahí ellos están enfocados en eso, que hay que destruir a Israel. Entonces Israel se ha fortificado para evitar que eso suceda. Ellos están en Pero no contra solo de se la quede, modernización ellos de- entienden que la mejor defensa es el ataque. Sí. Y han acudido al ataque por siempre. Y lo que está pasando ahora es una evidencia clara de cómo ellos se están defendiendo. Pero eso hay que verlo y la justificación de los norteamericanos, porque recuérdate que cuando los norteamericanos invadieron a Irak, la razón por la cual invadieron nunca se comprobó. No, al Ni contrario. siquiera. Se comprobó todo lo contrario. Exacto. Las armas químicas. Las armas Sí. químicas Sí. nunca aparecieron. Y después, como Hay dice un- Wendy, hubo acuerdo y eso, entonces. Hay un documental muy bueno que les recomiendo y a todo el que nos está viendo y escuchando, si quieren analizar un tanto lo que pasó justamente con lo que señalas a raíz del 11 de septiembre, está en Netflix y tiene a todos los actores de primera línea hablando sobre ese tema. Es muy bueno. Se Bueno. supone que son por las armas nucleares que supuestamente tiene Irán, pero tiene más de 20 está años preparando. amenazando con armas nucleares y no ha pasado nada. Todavía- Hay que ver cuál es el trasfondo Todavía están de eso. amenazando Sí, con sí, toda la situación pero- que se sí, encuentra. Claro. Pero ¿qué ha Siguen pasado? enriqueciendo Sí. el Sí, sí. uranio.